Llegamos a la lección número 4 de las plagas. Pero, ¿por qué de las plagas? ¿Cuál era el propósito realmente de las plagas? ¿Son las plagas la manera de mostrar a Dios para castigar a un pueblo desobediente? ¿Y de qué manera es que este hecho de las plagas se relaciona en nuestras vidas presentes? Estas son algunas de las cosas que hoy día buscaremos despejar, así que comencemos. Hola, bienvenidos a este momento de estudio de la lección de Escuela Sabática. Hola, Margarita. Hola, buenas. ¿Cómo estás, Margarita? Muy bien, gracias. Qué bueno, qué bueno. Hola, Heriberto. Hola. ¿Cómo has estado, Heriberto? Bien, gracias a Dios. Qué bueno. Se pasó muy rápido la semana. Sí. Muchas actividades. Muchas. Muy ocupados. Es cierto. Y llegamos a la lección número 4. El tema de las plagas. Hoy día tenemos un tema muy interesante, muy apasionante. Muchas cosas se han dicho respecto de esto. Incluso hay muchas películas respecto de todo esto también. Y obviamente siempre genera, muchos comentarios, mucha investigación. Hay mucha información y todo ello. Así que pienso que este es un momento muy interesante para poder también estudiar respecto de este tema. Pero ¿qué tal si comenzamos con una oración? ¿Quieres orar, Heriberto? Sí, oremos. Okay. Padre nuestro, gracias, Señor, te damos por la oportunidad de poder estar aquí una vez más estudiando tu palabra. Y ayúdanos, Señor, al estudiar esta lección. Ilumínanos y que nosotros aprendamos lecciones que podamos aplicar a nuestras vidas. Ayuda a nuestros oyentes para que ellos también aprendan algo nuevo durante esta lección. En tu nombre lo pedimos. Amén. Amén. Muy bien. Y quiero leer del libro de Éxodo, el capítulo 9, el versículo 35, que es el versículo de memoria de nuestra lección esta semana. Dice, tal como el Señor lo había advertido por medio de Moisés, el corazón del faraón fue endurecido y ya no dejó que los israelitas se fueran. Y como les decía hace un momento, creo que desde niños hemos escuchado la historia de la salida de Israel de Egipto, el tema de las plagas. Hay películas, como les digo, hay una serie de cosas por allí, de información y todo lo demás, un poco mostrando cómo podía haber sido la realidad de estos eventos. Creo que hace un tiempo atrás, yo no sé si ustedes vieron, salió una serie brasileña de los 10 mandamientos, me parece que era, o era Moisés en Egipto, o algo así se llamaba el título. Pero el asunto es de que era una serie donde también aparecía los momentos de las plagas y era bastante, digamos, muy realista y muy ceñido a lo que mencionaban las escrituras. Pero esta parte de las plagas en sí, ¿qué es esto, no? O sea, son las plagas en Egipto la manifestación de un Dios que castiga a un pueblo y a un rey por no obedecer. ¿Qué es lo que revelan las plagas de Egipto, no? Un mensaje de absoluto poder, de un ser poderoso que, digamos, que si no lo obedeces, te va a castigar, te va a destruir. ¿Qué es lo que manifiestan justamente las plagas? ¿Qué es lo que manifiesta y qué es lo que hemos encontrado nosotros en el estudio de esta lección, ¿no? Respecto de este tema? ¿Qué es lo que dicen? ¿Qué es lo que creen? ¿Qué es lo que pensamos respecto a esto? Bueno, debemos de mirarlo hay diferentes formas de verlo, porque nosotros sabemos que si nosotros tomamos en cuenta el conflicto cósmico que existe entre el bien y el mal, podemos ver que siempre está Satanás tratando de cambiar los planes de Dios. Y aquí vemos también, como vemos la mano de Dios a través de las plagas, pero también Satanás está detrás. Okay. So, es el conflicto entre el bien y el mal, pero hay cosas que están sucediendo detrás
del telón aquí que a veces aparentemente no vemos. Ok, ¿Verdad? ok. ¿Qué piensa Margarita? Yo también estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo, O Margarita. sea, lo podemos ver de una manera como siempre lo vimos. O sea, de una manera más o menos que como lo vemos de niños, la historia que nos hemos repetido toda la vida, o podemos intentar ver un poquito más allá. Y creo que esto ha hecho muy bien la lección. Ujú. Ahora, en todo esto, una pregunta que surge de inmediato, ¿no? ¿Será, digamos, esta historia de las plagas una manifestación del amor de Dios? Porque, digamos, eso es algo que venimos entendiendo y estudiando y aprendiendo y comprendiendo cada vez más el hecho del carácter de Dios, ¿no? Ujú. ¿Cuál es el carácter de Dios? Y el carácter de Dios es un ser de amor. Ahora, en este, digamos, en este tema de las plagas, ¿podemos ver expresado el amor de Dios también? O sea, ¿de qué manera se manifiesta el amor de Dios, entendiendo de que Dios, el Señor, es un ser de amor, es un ser cuyo carácter es netamente amor? ¿Podemos ver la expresión de amor de Dios a los egipcios, al faraón? Yo creo que sí. Dios es amor y en todas formas, como nosotros vemos, aún a través de esta historia tan interesante como son las plagas, podemos ver si nosotros estudiamos a fondo el amor de Dios, cómo se muestra. Primeramente, lo que se me viene a la mente es cómo es que Dios había prometido que el Hijo de Dios iba a nacer a través de los judíos, Ajá. ¿verdad? Y aquí miramos cómo los egipcios o el faraón está tratando, o Satanás a través de los egipcios y de los faraones está tratando de destruir el pueblo de Dios. Ok, ¿Verdad? ya. Es cierto. Ahora, Margarita, ¿tú crees que a través de las plagas podemos nosotros notar o ver, digamos, o se manifiesta, se expresa el carácter de amor de Dios? Sí, y ahorita vamos a hablar de cada una y cómo es que eso sucede. Creo que he mencionado previamente cómo yo veo, o sea, el amor de Dios por medio de mis padres y cómo mi relación y perspectiva de Dios ha cambiado por el tiempo, pero también creo que es algo normal que debe suceder en el maduramiento de cada persona. O sea, yo como niña creo que mis papás eran mucho más estrictos conmigo. No me dejaban estar fuera de la casa después de las 10, o sea, en la adolescencia, y ahora pues tengo hasta las 11 o así, ¿no? O sea, cada vez se hacen menos estrictos, pero en una época, entre más chiquito o más niño, más estrictos. Entonces yo creo que esto se ve reflejado en Dios. El Dios del Antiguo Testamento es un Dios de pues niños. Esta nación es un bebé. O sea, no vas a dejar que un bebé haga, o sea, el bebé lo tienes que tener ahí bien cerquita, bien cuidado. Y luego, conforme va creciendo la nación y va madurando, entonces después la revelación de Dios es por medio del carácter de Jesús. Y Jesús es bien tierno, bien bueno. Y yo me acuerdo que las conversaciones que tengo ahora con mi mamá no son nada que ver con las que tenía más chiquita. O sea, cuando era más chiquita era como regaño, regaño, regaño. Y ahora pues ella me dice cosas bonitas y siento como que es normal en el crecimiento de una relación de padre y madre y con hijos que eso suceda. Y creo que eso también se ve reflejado en la nación de Israel. Sí, en definitiva, ¿no? Siento y pienso también de que el Señor, digamos, se comunica a nosotros, o digamos, así como lo estás diciendo, Margarita, el tema este de la relación, ¿no? Por ejemplo, tú lo ejemplificas en el tema con los padres. O sea, esta manera también de expresión de Dios y de comunicación con la humanidad se expresa también dentro del contexto en el que la humanidad está viviendo, o sea, digamos, dentro de su propia experiencia, dentro de su propio avance respecto del conocimiento de Dios. O sea, esa es la parte fundamental, ¿no? El hecho de que en cada etapa de la humanidad ha ido variando todo esto, digamos, variando la expresión, ¿no? La manera de ver a Dios, el conocimiento de Dios, y que va a seguir creciendo todavía. Y en este momento, en el tema de las plagas, pienso también que la expresión de amor de Dios está definitivamente dada tanto a Faraón como a los egipcios dentro del contexto en el cual ellos vivían.
creo que esto lo habías estado mencionando antes, Heriberto, ¿no? El tema de que los egipcios tenían muchos dioses y justamente las plagas van dirigidas a poder mostrar, ah, digamos, el hecho de que esos dioses en los cuales ellos creían, en los cuales ellos confiaban, no tenían ningún valor, o sea, no tenían realmente ningún poder. ¿Ok? Eso es un poco lo que se trata también de mostrar. Ahora, quiero leer lo que dice Éxodo capítulo 7, versículos 20 al 23. Y dice así: Moisés y Aarón cumplieron las órdenes del Señor. En presencia del faraón y de sus funcionarios, Aarón levantó su vara y golpeó las aguas del Nilo, y todo el agua del río se convirtió en sangre. Murieron los peces que habían en el Nilo, y tan mal olía el río que los egipcios no podían beber agua de allí. Por todo Egipto se veía sangre. Sin embargo, mediante sus artes secretas, los magos egipcios hicieron lo mismo, de modo que el corazón del faraón se endureció, y tal como el Señor lo había advertido, no hizo caso ni a Aarón ni a Moisés. Como si nada hubiera pasado, se dio media vuelta y regresó a su palacio. Esto es un tema muy interesante porque, digamos, hay varias cosas aquí, ¿no? Entre el hecho sobrenatural de, digamos, de tocar el río, ¿no? Y de transformar el agua en sangre, ¿no? Digamos, yo no sé si ustedes tienen idea, el tema del Nilo en la zona de Egipto, que es una zona básicamente desértica, es un elemento fundamental para la vida. O sea, en esa zona, siempre lo ha sido, ¿no? Y es sabido de que, por ejemplo, hay una época en la que el río incluso se desborda. O sea, crece mucho el agua, se desborda, y esa agua viene cargada de una microplanta que al final se queda sobre la tierra y entonces abona la tierra y la hace mucho más fértil. O sea, es todo interesante, realmente todo un proceso, todo un asunto de beneficio que tiene el río en esta área, en estas zonas de Egipto. Pero el río se convierte en sangre. Ujú. Y los peces, y los animales, y muchas otras cosas más de su riqueza natural, o sea, y también de la fuente de alimento para ellos. Pues ahí vemos que ellos tenían al Nilo, al río Nilo como un dios de ellos. Ujú. Y miramos aquí cómo Dios comienza a atacar, como dices tú, no está atacando a los egipcios, no está atacando a Faraón, pero en lo que ellos creen, en lo Exacto. que ellos ponen su fe. Exacto, exacto. Y les está mostrando que en realidad ellos no tienen poder. Exacto. Ahora, los magos egipcios, digamos, imitaron esto y lo pudieron hacer. O sea, digamos, este milagro, este asunto de convertir el agua en sangre, lo pudieron hacer, ¿ok? De alguna manera, o sea, el enemigo les proveyó la habilidad de poderlo hacer. Ahora, En la película de Moisés le echan Kool-Aid. bueno, hacen un asunto ahí, digamos, yo creo que esa no era magia, era un asunto nomás de... No sé cómo le llaman, maña. Bueno, algo por ahí pudo haber pasado, pero el asunto es de que sencillamente, digamos, la Biblia dice que ellos pudieron imitar lo que se estaba haciendo aquí. Ahora, tomando esto en el presente, o sea, porque, digamos, estos magos existieron y existen a lo largo del tiempo también. Ahora, ¿cómo podemos distinguir entre lo que viene de Dios y lo que es solamente una imitación o una distracción, ¿no? O sea, ¿cómo poder reconocer, incluso dentro de la congregación o dentro del grupo de iglesia, la adoración, etcétera, qué espíritu es el que está dirigiendo las cosas, ¿no? Yo creo que Dios nos da sabiduría, Pedro, a través de la relación que nosotros tenemos con Él. Dice que al final del tiempo Él va a engañar aún a los escogidos. Ujú. Eso nos hace pensar y nos hace a nosotros considerar que aún aunque pensemos nosotros que estamos bien con Dios, que nosotros podemos distinguir entre la verdad y lo que es la mentira, Satanás él ha sabido cómo funciona la mente humana, cómo trabaja.
es el mejor psicólogo que puede existir porque nos conoce desde que nacemos. Así es que Él sabe cómo nosotros podemos ser engañados. Y eso es lo que nosotros, al tener una relación con Dios más cercana, no es nuestra sabiduría que nos hace distinguir o se puede distinguir, Ajá. sino es el Espíritu Santo que nos muestra, ¿verdad? Para poder distinguir la diferencia entre Exacto. lo que es de Dios y lo que no es. Exacto. Sí, definitivamente, o sea, eso Pablo incluso también lo expresa, o sea, el Espíritu es el que nos revela justamente si un mensaje, si una afirmación, si una verdad viene de Dios o viene de otro espíritu, o sea, eso es innegable, ¿no? En esta medida, o sea, ¿cuáles son los pasos que deberíamos tomar justamente para tener esa seguridad, ¿no? De que realmente estamos encontrando a un espíritu correcto. Estamos encontrando no a un mago, no a un imitador, sino que estamos encontrando justamente aquello que es verdadero. Que eso es lo importante, o sea, poder entregarnos, como estabas diciendo, Heriberto, en esta confianza con el Señor, ¿no? O sea, esta parte de poder permitirle que su espíritu sea el que nos dirija. Y tener confianza de eso, o sea, eso es muy importante también. Sí, porque en el tiempo de Faraón y el tiempo de Moisés, ellos, como ya dijimos anteriormente, ellos tenían sus dioses, ¿verdad? Sí. Pero ahora nosotros debemos de ver cuáles son nuestros dioses que tenemos hoy en día, Ok. porque es lo mismo. ¿Y O sea, cuáles pueden ser esos dioses? bueno, si nosotros podemos pensar, alguien mencionó la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es nuestro Dios. ¿Qué dice Puede Margarita? ser. A ver, ¿qué dioses son los que nos están, digamos, envolviendo ahora en el presente? Yo creo que a veces el trabajo, las cosas, los estilos de vida, las apariencias. Sí. Mucho el selfie, ¿no? Mostrarme, ¿no? Qué sé yo, o sea, Todo viene con todo eso. filtros. Exacto. Y todo es realmente una mentira. O sea, todos estamos exponiendo de alguna manera una mentira. O sea, porque no es un reflejo realmente de todo lo que es nuestra vida real. Ujú. Nada más se pone lo bueno y no lo malo, o nada más se comparte los momentos altos y bajos, pero no lo neutro. No es un reflejo verdadero. Ya, es cierto, o sea, es cierto, ¿no? Ahora, nuevamente quiero regresar a esta parte de la pregunta de cómo es que podemos ver reflejado el amor de Dios en este tema de las plagas. Porque ahorita que estaba leyendo, leí la parte esta de que de la reacción de Faraón, cuando sus magos también convirtieron el agua en sangre. Y dice aquí, sin embargo, dice, mediante sus artes secretas, los magos egipcios hicieron lo mismo, de modo que el corazón del faraón se endureció. Y tal como el Señor lo había advertido, no hizo caso ni a Aarón ni a Moisés. Como si nada hubiera pasado, se dio media vuelta y regresó a su palacio. Ahora, ¿en qué punto encuentro la manifestación de Dios a Faraón, a los egipcios? Fíjese que es interesante que el sábado, como estábamos, Heriberto, recuerdas en la clase, hice una pregunta y la pregunta era esta, ¿no? El asunto de que el Señor, digamos, utiliza a Moisés para que vaya a gestionar un permiso al faraón. ¿Ok? O sea, el Dios creador, el Dios todopoderoso, el ser supremo del universo, manda un emisario para pedirle permiso, para pedirle autorización a Faraón para que libere al pueblo, ¿no? O sea, ¿por qué el Señor hace esto, no? Y entonces comentábamos en clase, ¿no? Justamente Pastor Villalobos está viendo la clase aquí, nos mandamos un saludo. Hizo un comentario, o sea, dijo, el Señor incluso incluyó a Faraón para ser parte de una misión. O sea, en esta parte el Señor nos llama para cumplir una misión, ¿no? Y yo pienso también esto, ¿no? De que incluso el Señor invitó también a Faraón para cumplir esa misión, para llegar a ser parte de esa misión. O sea, el Señor no excluía a los egipcios, al Faraón, de la posibilidad de la bendición que él quería manifestar.
sino que lo estaba invitando también. Y esto me deja ver una cosa, y aquí en esta parte, quizás como algunos tal vez sí, algunos no, puedan pensar de que realmente era Dios el que estaba detrás de las plagas que al final generaron también algún daño, o era alguien más. Porque aquí entra también a tallar esta parte, ¿no? ¿Qué pasaba si el faraón, digamos, aceptaba desde el comienzo, ¿no? Desde el comienzo, o sea, la primera vez que vio una cuestión ahí, digamos, el agua se convirtió en sangre. No, ¿saben qué? Váyanse nomás. O sea, yo aquí no quiero entrar en este problema de enfrentarme con algún poder sobrenatural. Lo demás no hubiera pasado. Todas las otras plagas probablemente no hubieran pasado, o sea, definitivamente. Pero Sí. aquí dice la escritura que dice, como si nada hubiera pasado, se dio media vuelta y regresó a su palacio, ¿no? Y dice también, aquí afirma, el corazón del faraón se endureció cuando vio que sus magos también pudieron hacer lo mismo. No lo pudieron revertir, pero sí pudieron hacer lo mismo y entonces su corazón se endureció. O sea, sencillamente, yo también puedo hacer lo mismo y mejor me voy, ¿no? No le hago caso a esto. Yeah. Básicamente fue esa la reacción. Yeah. Creo que muchas veces podemos estar endurecidos sin darnos cuenta y se ven cositas chiquitas. Ujú. Por ejemplo, un niño con cualquier cosita se ilusiona y le da mucho gusto y se divierte mucho. Una florecita, una tataranita, una mariposa, y ahí anda detrás emocionado por la mariposa. Eso es Dios. Dios creó esa mariposa y nosotros podemos ver las maravillas de Dios por medio de cositas así. Pero a veces vemos una mariposa y o yo salgo de mi casa y están las flores hermosas y pues ni las veo. Porque, o sea, uno se endurece a las pequeñas maravillas de Dios. Así No es. necesariamente todo va a ser así enorme en la vida, pero hasta con cositas así podemos ver si estamos endurecidos. Así es. Y esas son las cosas que a veces, digamos, deberían preocuparnos, ¿no? O sea, ¿cómo es que reaccionamos a las pequeñas cosas, a las cosas más grandes? Bueno, esa parte, ¿no? Esa parte de nuestra actitud es lo que realmente cuenta. Y de qué manera muchas veces, como decía Margarita ahorita, o sea, muchas veces nosotros ya estamos endurecidos en esa condición, ¿no? De poder evidenciar o poder reconocer la manera como Dios está actuando. Sí. Y también Dios ya había profetizado, no me recuerdo dónde, pero él ya les había dicho que ellos iban a ser cautivos por 400 años, Se lo dijo a Abraham, sí. pero no les dijo dónde. Sí le dijo a Abraham, bueno, le dijo, ¿sabes qué? O sea, a Jacob sí le dijo, o sea, nuevamente, o sea, vas a venir aquí, tu descendencia va a ser Ya, cautiva, eso sí. Pero hay otra donde él no les dice dónde van a ser cautivos, solamente que van a ser cautivos. Y ¿sabes por qué, Heriberto? Porque también incluso José tenía entendido eso. Y él les dijo, cuando salgan de aquí, lleven mis huesos, no los dejen acá. Sí. O sea, él tenía entendido esa parte de que ellos iban a quedar allí probablemente mucho tiempo y que iban a pasar eso. Ya, Sí. pero el punto es de que Satanás estaba totalmente en contra de que ellos se establecieran y de que de ahí naciera Claro, el prometido, El Salvador. Sí, el Salvador. Ahora que ya están ahí, entra un faraón que no son amigos del pueblo de Israel. Ujú, Y entonces empieza a perseguirlos. O sea, miramos cómo Satanás mete su cuchara. Sí, ¿verdad? siempre. Y está tocando más directamente a Faraón para que se rebele. Claro. ¿Verdad? Claro. Así es que Dios sí sabe lo que va a pasar, pero en su omnisciencia, en su sabiduría, estas cosas tienen que pasar que para nosotros nos parece extraño, pero que Dios hace algo y Él ya sabe lo que va a pasar, pero aún así está todavía el libre albedrío. Exacto. Porque aquí también vemos que Faraón tiene la decisión que hacer. Él no está sellado en el que él tiene que rebelarse. Exacto. Y eso es una parte fundamental, ¿no? O sea, el hecho de que, como dice Heriberto, sí es cierto, Dios conoce lo que va a pasar. Pero a pesar de ello, le seguía dando oportunidad a Faraón. Le seguía dando oportunidad al pueblo egipcio también. Porque hay algunas, o sea, las plagas en sí no fueron una cuestión de sorpresa. O sea, fueron advertidas. Va a pasar esto, o sea, y va a pasar lo otro. Incluso, por ejemplo, en la plaga del granizo,
Si no te proteges, todo el que esté en el campo, o sea, por lo menos entre debajo de un techo, o sea, protéjanse, sus animales también. Y ahí dicen, los versículos dicen, que quienes no lo hicieron, obviamente sufrieron las consecuencias. O sea, la gente estaba advertida, ¿no? Porque el plan de Dios no es destruir, sino de permitir justamente esa posibilidad de reconocimiento de él, o sea, la transformación, lo que significa mi arrepentimiento, ¿no? La metanoia, el cambio de mi punto de vista, de mi manera de ver las cosas y mi manera de ver a Dios. Eso es lo que realmente el Señor tenía como propósito. Y también vemos en una de las plagas, no sé cuál fue exactamente, creo que fue la de los piojos, donde los magos no pudieron reproducir. Ya la tercera. A partir de la tercera plaga ya no. Ok, y ahí vemos, en realidad ellos estaban limitados y ahí es donde era reconocido, porque ellos literalmente dijeron, este es el dedo de Dios. Claro. Ahora, en esa parte, primero voy a leer algo aquí, pero sí, o sea, hay un tema aquí que salta a la vista y en esa parte también tengo una pregunta que hacerles a ustedes. Éxodo capítulo 11, versículos 6 al 9. Dice, en todo Egipto habrá grandes lamentos, como no los ha habido ni volverá a haberlos. Pero entre los israelitas ni los perros ladrarán a persona o animal alguno. Así sabrán que el Señor hace distinción entre Egipto e Israel. Todos estos funcionarios tuyos vendrán a verme y de rodillas me suplicarán. Vete, ya, con todo el pueblo que te sigue. Cuando esto suceda me iré. Y ardiendo de ira, salió Moisés de la presencia del faraón, aunque ya el Señor había advertido a Moisés que el faraón no les iba a hacer caso, que tenía que ser así para que las maravillas del Señor se multiplicaran en Egipto. Ahora, esta otra pregunta. ¿Por qué habrá sido que el Señor permitió que ocurrieran las plagas? ¿Qué piensan? O sea, ¿cuál realmente era el propósito de poder llevar adelante esta acción de las plagas? Pues ya había mencionado Heriberto o usted, no sé cuál de los dos, pero que cada uno tocaba a uno de sus dioses. Entonces, pues era una manera de mostrarle a los israelitas que pues nada de lo que ellos dependían era estable. O sea, que Dios era supremo sobre cualquiera de sus dioses. Ok. Además que el pueblo de Israel, estando cautivo, no podía adorar a su Dios. Ellos en realidad necesitaban la libertad para adorar al Dios, que en ese tiempo no podían hacerlo. En sí, cuando Dios no es nuestro Dios y estamos viviendo bajo esclavitud, o sea, ya sea los egipcios o los israelitas, ambos eran esclavos. Los israelitas eran esclavos de los egipcios, pero los egipcios eran esclavos a sus dioses. O sea, si yo pongo el trabajo sobre todo, soy un esclavo del trabajo y no soy feliz. O sea, Dios es el único que da realmente vida plena. ¿Y en el presente podemos ser esclavos también? Sí. Si tenemos un pecado, somos un esclavo de ese pecado. Cualquier adicción es en una esclavitud. Es compulsivo, no tiene control. Exacto. Es eso, es todo eso. ¿Sí? Ahora, en esa medida, o sea, en el hecho de digamos, de la razón de las plagas y todo esto, como decía Margarita, y bueno, nos estábamos acordando de que en realidad cada una de estas plagas tenía un propósito de poder destruir la imagen de los dioses que tenían estas personas. Y como dije al comienzo, el Señor nos habla siempre dentro de nuestro contexto, ¿no? Ahora, en la medida, digamos, obviamente podemos repasar rápidamente, o sea, por ejemplo, 3 primeras plagas, ¿no? El Nilo, el agua se convierte en sangre, el dios Hapi, el dios del Nilo. Las ranas también que aparecen del agua, salen del agua, ¿okay? La diosa Heket, el diosa de las ranas, y también desde la tierra, del polvo que levanta Moisés, aparecen los insectos, probablemente una serie diferente de insectos, probablemente piojos, mosquitos, garrapatas, es lo que no está muy claro, o probablemente fueron todos estos insectos que aparecen del polvo. Y es aquí cuando los magos le dicen a Faraón de que esto es dedo de Dios, porque ellos ya no pueden replicar justamente esta plaga. Y ahora, en esta parte, o sea,
digamos, los magos le están dando un testimonio, le están afirmando una cosa a Faraón. Pero ¿por qué Faraón ya no les cree tampoco a ellos? Ni siquiera a sus magos. No les hace caso. No les cree. A ese punto él ya vio que es algo más de lo que él estaba acostumbrado a experimentar, que era el poder de los magos, y eran limitados. Ajá. ¿Verdad? Ok. Pero sencillamente, yo pienso que aquí ya también entra otro factor, que es el factor del orgullo propio. O sea, pienso que desde el momento en que ya la primera vez que el faraón sencillamente se cerró y dijo no, o sea, no voy a ceder ante esto, creo que ahí empezó ya a perder todo, ¿no? Sí, porque siendo él considerado un dios, no se podía regresar de su palabra. No podía. O sea, ya él había dicho algo que no los iba a dejar ir. Y eso iba en contra, pues en contra de su naturaleza de faraón. Arrepentirse y hacer lo contrario. ¿En qué medida, digamos, en el presente incluso, nuestro orgullo personal juega muchas veces contra nosotros? Y nos afecta en nuestra relación con Dios y en nuestra relación con los demás. Yeah. Es patético esto, ¿no? ¿Okay? Es lo que le pasó al faraón y es lo que nos puede pasar a nosotros sin necesidad de ser faraón. Yeah. Ahora, también vemos que todas estas cosas es algo que se va a repetir al fin del tiempo. Uh-huh. Las mismas plagas. Okay. Y ahora la condición de las personas. Y eso me hace pensar de este texto, Pedro, porque en Mateo nos dice que 1, 26 y 32, pero nada más el 26 dice, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas. O sea, es lo mismo que hizo con Faraón. Ya. ¿Verdad? Uh-huh. Porque él dice que le puso su corazón duro, le endureció su corazón, pero es lo mismo que pasa al final del tiempo. La moralidad se desaparece. La gente hace todo lo que él cree que es mejor o lo que le satisface más. Y es lo mismo que les dice Dios aquí también. Okay. Que los abandona a sus concupiscencias. Exacto. ¿Verdad? Y esa es la parte interesante. O sea, si nos damos cuenta de algo, y es cierto, ¿no? 6 veces se menciona el hecho de que el faraón endureció su corazón. 6 veces se menciona el hecho de que es Dios quien pues endurece el corazón del faraón. Pero en esta parte, o sea, entra a tallar un asunto, lo que estás mencionando ahorita, Heriberto, ¿no? Que es la acción del Espíritu Santo, ¿no? Uh-huh. Cuando nosotros cerramos nuestra, digamos, nuestro oído espiritual a la voz del Espíritu Santo, sencillamente estamos entrando en esa misma condición que es el endurecimiento del corazón. Y también entramos a lo que nosotros conocemos como el pecado imperdonable. Claro, exacto. El pecado imperdonable es ese pecado del cual nosotros ya no queremos ser perdonados. O sea, ese es el punto, ¿no? Y no es que Dios no nos sigue llamando, es que nosotros no escuchamos ya su voz. Exacto. Y cada vez necesitas un llamado de atención más fuerte, porque es como también ser hard of hearing, o sea, duro de oídos. Sí. Entonces no eres sensible a los sonidos y cada vez necesitas un sonido más fuerte como para escuchar. Entonces por eso Dios estaba con todo su amor llamando la atención con las plagas y cada vez era más fuerte y más fuerte a ver si alguien despertaba. Uh-huh. Sí. Quiero señalar rápidamente aquí las 3 segundas plagas. Plaga de los tábanos. Impactaba con la diosa Wadjet, dios de las moscas y pantanos. Por ejemplo, esta plaga ya no afectó de ninguna manera a los hebreos. La plaga del ganado, del toro Apis. ¿Okay? Después la diosa Hathor, diosa del amor y la protección. Y luego las úlceras. También, diosa Isis, diosa de la medicina, la magia y la sabiduría. O sea, todas estas cosas, incluso estaba también el famoso Imhotep también, ¿no? Dios de la medicina y de la curación. Todos ellos, ante la opinión del pueblo egipcio, sencillamente no tuvieron ningún poder, no tenían ninguna capacidad para solucionar esto, ¿no? A mí me hace pensar también en
en Apocalipsis, cuando se están derramando las copas, son muy similares. O sea, Ajá. está la primera copa, que son las úlceras, el segundo es el mar se convierte en sangre, el tercero es que los ríos se convierten en sangre, después el sol quema, luego las tinieblas y el final se seca. O sea, se seca y luego tiembla la tierra. Pero son algunas como que se repiten. Y pues esa misma de las úlceras, a mí me hace pensar en ahora, que todo el mundo tiene cáncer. Todo el mundo tiene cáncer y nada, parece como que la medicina no lo puede sanar. Se la pasan buscando una cura del cáncer y nadie encuentra una cura del cáncer. Y obviamente, bueno, algunos sí sabemos cómo revertir el cáncer, pero es solamente por las leyes que Dios nos dio, o sea, los remedios que Dios nos dio. Y pues nos vuelve a mostrar que Dios es supremo sobre cualquier medicina y cualquier creación de un hombre. Ahora, fíjate, Margarita y Heriberto, esta parte de las plagas en el contexto apocalíptico, entendemos, sabemos que impactan, afectan básicamente a los que tienen la marca, o sea, al no creyente, ¿sí? Exacto. O sea, es en gran medida también el resultado de tu propia decisión, o sea, del camino que elegiste tomar. Es en gran medida eso, o sea, más allá del tema de decir, oh, es el castigo de Dios, en realidad es la consecuencia de tu propia decisión, como digo, del camino que decidiste tomar. Sí, porque el quebrantar la ley es lo que produce la enfermedad. Claro. Y a veces las quebrantaron los ancestros y todos somos más propensos a la diabetes, etcétera. Pero Dios nos da la oportunidad de revertir todo y por medio de epigenética bloquear algunas expresiones de algunas cosas. O sea, solamente es como el 10 a 20% que la genética. Todo lo demás es responsabilidad propia. Exacto. Fíjate, relacionando esto, o sea, lo que estamos hablando ahorita dentro de un contexto apocalíptico, ¿no? O sea, de una condición en la cual nuestras decisiones son las que nos llevan a asumir o a recibir ciertas consecuencias. En la experiencia de Faraón, el problema de Faraón no era un asunto de índole teórico. O sea, él conocía, él sabía, en realidad son sus decisiones las que al final lo llevan a tener que enfrentar ciertas situaciones y hacer que todo el pueblo que está detrás de él sufran consecuencias. Y eso pues, nos pone a pensar de que los diferentes dioses que ellos adoraban, era algo literal que ellos lo practicaban Ajá. en sus vidas. Y lo que me hace pensar de las llagas, Dios estaba atacando su cuerpo. Ok. Y yo creo que hoy en día nosotros a veces ponemos mucha atención en nuestro cuerpo, Ujú. pero no lo hacemos con la razón de poder adorar a Dios más o mejor. Ajá. Es simplemente porque me quiero mirar mejor, Claro. quiero salir mejor en las fotos y quiero tener un bonito cuerpo. Todo eso Dios ya lo puso aquí en las plagas para Egipto, También. ¿verdad? También. Así es que todos podemos, y el tiempo también, porque para tener un cuerpo bien formado se toma mucho tiempo. Y ese Claro. tiempo que te toma moldear tu cuerpo, estás perdiendo pasarlo con Dios. Exacto. No digo Sí. que abandonemos tampoco los gimnasios, No, ¿verdad? claro, claro. Pero, o sea, esa parte también es cierta. O sea, el hecho de, digamos, cuál es tu propósito para Ujú. poder, digamos, alcanzar algo, ¿no? Exacto. Si consideramos, por ejemplo, como consideramos dentro de la fe, o sea, dentro de la esencia de creer en un Dios que nos da un cuerpo que es habitación del Espíritu Santo también. Entonces, en esa medida, hay esa posibilidad y, digamos, esa necesidad también de cuidar el cuerpo porque es el habitáculo del Espíritu de Dios. ¿Sí? Pero ahí también quiero volver al tema de todos, si estás pudiendo hacer ejercicio, haz ejercicio. Claro. Y pídele a Dios que te ayude, que sea la razón correcta. Yo no empecé a hacer ejercicio por la razón correcta, pero ahora sí es la razón correcta. Ahora es porque me gusta y lo disfruto y quiero ser fuerte. O sea, me imagino escenas en cuando ya estoy en la persecución y cómo voy a usar mis músculos. Ay, ay, ay. Voy a estar colgando y me voy a levantar porque Esta puedo. Margarita, sí se puede, Pero- Margarita. Pero no empecé bien. Y hay veces que nos acercamos a la iglesia porque uno anda detrás de una muchacha y por eso va a la iglesia, al final se queda en la iglesia. O sea, pero a veces no. Entonces, no juzguemos a los demás por
por sus razones, nada más enfoquémonos en nosotros y que nuestras razones sean las correctas. Y si no están siendo en el momento, sigamos adelante con las cosas que sabemos que son buenas, pero siempre pedirle a Dios que sea nuestra razón y nuestro corazón correcto. Amén, amén. Miren, brevemente quiero mencionar las 3 últimas plagas para sumar 9, que son las que hemos visto en esta lección. La plaga de la Pascua o de la Passover, ¿no? En inglés, o sea, es la última que, bueno, la vamos a ver la próxima lección. Plaga del granizo, ¿ok? La diosa Nut. Osiris también, dios de las cosechas y de la fertilidad, todo eso se vino abajo, ¿ok? Y en esta plaga es curioso porque justamente se da advertencia, o sea, se le avisa al pueblo, incluso a los egipcios se les dice, ¿no? Que se puedan guarecer, que se puedan proteger bajo un techo. Y todos los que desestimaron justamente esta recomendación, esta advertencia, sufrieron graves consecuencias. También la plaga de las langostas, o sea, todo lo que el granizo no destruyó, al final vino la langosta y se lo acabó todo, ¿no? Eso también enfrentó o impactó con la creencia del dios Set, dios de la tormenta, guerra y la agricultura, y Shu, dios de la atmósfera también, Serapis también, dios de la fertilidad. Ninguno de estos dioses pudieron enfrentar los juicios de Dios. Ahora, la novena plaga. La novena plaga ya tiene un tinte un tanto particular y es la plaga de las tinieblas. Y es interesante esto, porque el dios principal, el dios central de los egipcios es el sol, como en muchas culturas, el sol. Y no había luz del sol. Pero no había luz del sol para todos los egipcios, pero en el lugar donde vivían los israelitas, ahí sí había luz. O sea, era una cosa increíble. No sé realmente cómo es que podía darse esto, solamente el poder de Dios. O sea, esta posibilidad, esta condición de que había tinieblas tan densas, pero en el espacio donde vivían los israelitas no, había luz. Y lo otro, fueron 3 días. Y eso también me hace recordar algunas cosas, ¿no? Dentro del contexto bíblico. Oscuridad, 3 días, estar inmerso en esta oscuridad donde prácticamente no había posibilidad de moverse ni hacer mucha cosa. ¿Ok? Esto suena interesante. Ahora, Éxodo capítulo 10, versículo 7 dice esto. Hasta los funcionarios dijeron al faraón, ¿hasta cuándo este individuo será nuestra ruina? Deja que el pueblo se vaya y que rinda culto al Señor su Dios. ¿Acaso no sabes que Egipto está arruinado? O sea, los empleados, los servidores, los ministros, toda la gente de confianza de Faraón le estaban insistiendo que ya deje de ir a la gente, ¿no? Porque en sí, la parte material, la estructura, digamos, financiera, ¿sí? La seguridad del país, de la nación en sí, estaba destruida. O sea, la primera potencia del mundo estaba destruida. Y es interesante que a partir de ahí nunca más se pudo levantar Egipto después de todo esto. Nunca más se pudo levantar. O sea, todo se vino abajo. ¿Y producto de qué? Producto del orgullo de una sola persona, a la que Dios le estaba invitando para que sea parte de una bendición, pero que siempre de manera constante la rechazó. Sabes, Pedro, lo que me hace pensar es de que dijimos al principio, Dios no hizo esto para castigar a los egipcios, exacto. Pero a la misma vez ellos estaban sufriendo las consecuencias, porque yo creo que así como Faraón tenía la opción de arrepentirse, de obedecer a Dios, de dejarlos ir, cada vez que Dios atacaba a un dios, los egipcios podían haber visto y decir, en verdad, ese Dios no era mi Dios y no era tan poderoso, pero hay otro Dios. O sea, no era la intención de Dios directamente castigarlos, pero por consecuencia ellos estaban sufriendo. Exacto. También. Exacto. Y al final del tiempo también, Dios no quiere destruirnos, pero si no nos arrepentimos y si no nos volvemos de nuestro mal camino, vamos también a sufrir las consecuencias. Exacto, nuestras decisiones. Por nuestras decisiones. Y ese es un punto importante, digamos, nosotros encontramos la historia, encontramos los eventos que ocurrieron hace tiempo, pero todas estas cosas al final nos dicen algo a nosotros hoy, ¿no? Uh-huh. Y esta parte es fundamental, o sea, este tema de cómo es de que
el orgullo propio no nos sirve en una condición, digamos, de lo que el Señor nos propone, nos trae, ¿no? ¿Qué significa para ti llegar a ser humilde delante de Dios? ¿Qué realmente significa? ¿Cómo se debería expresar este pedido, este llamado de Dios de ser humilde delante de Él? Sumisión, obediencia, entrega, reconocimiento de que no soy yo el que tiene la capacidad para, ¿no?, alcanzar las cosas, para hacer las cosas, sino que en realidad es el Señor el que me ayuda, el que me permite, el que me ilumina, el que me capacita para poder alcanzar logros. Es todo ello, ¿no? Y ese reconocimiento constante, diario, que me permite justamente crecer en esa posibilidad. ¿Qué tal si nos ayudas con esta lectura, Margarita, lo que dice acá Ellen White? Porque quería que pudiéramos tomar un breve momento para poder hablar de la parte esta del endurecimiento del corazón de Faraón. Aquí hay una parte donde habla Ellen White en los escritos de Review and Herald. Dice, The Measure of Light Given, la medida de la luz dada, ¿no? Y está aquí, esto está fechado 17 de febrero 1891. A ver. Se nos dice que el Señor endureció el corazón de Faraón. Las repetidas negativas del rey a escuchar la palabra del Señor provocaron mensajes cada vez más directos, más urgentes y contundentes. A cada rechazo de la luz, el Señor manifestaba un despliegue más marcado de su poder. Pero la obstinación del rey crecía cada nueva evidencia del poder y la majestad de Dios del cielo, hasta que se agotó la última flecha de misericordia de la aljaba divina. Entonces el hombre quedó completamente endurecido por su propia resistencia persistente. Faraón sembró obstinación y cosechó lo mismo en su carácter. El Señor no pudo hacer nada más para convencerlo porque estaba obstinado y lleno de prejuicios, hasta el punto que el Espíritu Santo no podía acceder a su corazón. Faraón fue entregado a su propia incredulidad y dureza de corazón. Cuando Faraón endureció su corazón ante la primera exhibición del poder de Dios, se hizo más propenso a un segundo rechazo del poder de Dios. El orgullo y la obstinación lo mantuvieron esclavizado e impidieron reconocer las advertencias de Dios. Era contrario a la naturaleza de Faraón cambiar de parecer después de haber expresado una vez su propósito de no creer. Wow. The Review and Herald, The Measure of Light Given Measures Our Responsibility. Tremendo. Tremendo. Y esto es algo que nos puede pasar a nosotros hoy. Esto es algo que puede impactar y que puede ser motivo de vida o de muerte eterna. Y me gusta mucho el título de eso porque dice, la medida de luz que se nos ha dado es la medida de responsabilidad. Entonces nosotros muchas veces como adventistas nos creemos como, ay, muy adventistas, pero yo diría, ay, nací adventista, porque significa que tengo mucha más responsabilidad. Exacto, ese es el punto. O sea, como decía hace un momento, el problema de Faraón no era un asunto teórico, no era un asunto de problema de conocimiento. En realidad, el problema era un problema de actitud. Y eso nos puede pasar a nosotros en la medida en que conocemos las cosas, sabemos las cosas, las afirmaciones y las recomendaciones que el Señor nos ha entregado y nos ha dado, las tenemos al alcance. Pero ¿cuál es nuestra actitud frente a eso? Justamente frente a más luz que recibimos, tenemos más responsabilidad también. Tenemos una mayor responsabilidad delante del Señor. Ese es el cuidado que debemos tener. ¿De qué manera intencional podemos hoy invitar a Dios a reinar en nuestra vida? Se los dejamos de tarea en los comentarios. Sí, sería bueno, muy interesante para que podamos participar también. ¿De qué manera intencional puedes tú cada día invitar a Dios a que sea Él quien reine, quien gobierne en tu vida? ¿Sí? Puedes hacer tus comentarios justamente, así que los invitamos para que puedan nosotros también participar con nosotros y compartir sus respuestas aquí. Sus respuestas. ¿De qué manera intencional tú
haces cada día para invitar al Señor a que sea Él quien reine en tu vida? Amén. Sí, muy bien, muy bien. ¿Qué tal si oramos para terminar este momento, Margarita? ¿Quieres orar? Oramos. Padre Celestial, gracias por este mensaje. Dios, hablando en nuestro corazón, que tu Espíritu Santo no se aleje de nosotros. Ayúdanos a volver a ti cada momento que nos tropecemos y volver en humildad. Gracias por recibirnos con manos abiertas todo el tiempo. Manténnos humildes a tus pies. Es el lugar más seguro en que podemos estar. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Muy bien. Y la próxima semana tenemos el tema de la Pascua. ¿Sí? La última plaga de Egipto. Terrible. Entonces nos vemos la próxima semana. ¿Sí? Ok, nos vemos la próxima semana, amigos. Hasta luego.